Buenos días, somos Stephanie Papén y Raico González Montesino. Ambos somos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en esta ocasión presentamos nuestra ponencia titulada La formación de signantes de herencia, el caso de los y las CODA, hijos e hijas de padres sordos. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer al comité organizador y científico de este 9º Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe por haber aceptado nuestra propuesta de comunicación. Comenzamos con la definición de ese término CODA, que es simplemente el acrónimo de Children of Deaf Adults. Es decir, son aquellas personas oyentes que son hijos e hijas de padres sordos. Al igual que ocurre con el caso de los hijos e hijas de personas inmigrantes en otros países que son hablantes de una lengua de herencia, en este caso una lengua oral. En el caso de las lenguas de signos también nos encontramos con situaciones en las que estas CODAs, se pueden beneficiar de la incorporación a programas formativos de lengua de signos, concretamente a programas formativos para intérpretes de lengua de signos, y así beneficiarse de un aprendizaje formal de su lengua materna. En nuestro caso, es necesario analizar o investigar en el contexto español qué ocurre con la formación a este colectivo en una situación que evidentemente no está diseñada para ellos y para ellas. En el caso de los hablantes de herencia de lenguas orales, los métodos docentes que existen para dar su solución a las dificultades lingüísticas que estos presentan no se ha desarrollado prácticamente nada en el caso de las lenguas de signos. Es decir, sí existen evidencias, trabajos, métodos específicos para hablantes de herencia para lenguas orales, pero no se ha contrastado esa situación para el caso de las lenguas de signos. Por tanto, es necesario conocer la situación de los CODA y contrastarla con las evidencias de la literatura científica que existe principalmente en el contexto anglosajón y también en otros países europeos o americanos como Brasil. En este caso, es fundamental determinar o valorar qué tipo de métodos docentes, qué didácticas permitirían superar las dificultades lingüísticas que también tienen los hijos de padres sordos, porque como ocurre en el caso de los hijos de inmigrantes, de personas que tienen una lengua de herencia oral, el bilingüismo no es un bilingüismo en el que ambas lenguas estén al mismo nivel. Eso mismo ocurre en el caso de las lenguas de signos. ¿Por qué? Pues como los signantes de herencia, su lengua de signos, su lengua materna, en muchos casos no se desarrolla completamente. Es decir, no tienen un input en el contexto familiar que les permita desarrollar esa lengua de forma adecuada por diferentes motivos sociolingüísticos, por supuesto, ¿no? Además, la lengua dominante, en este caso, en nuestro contexto, el castellano, el español hablado, se impone como primera lengua en diferentes contextos y la lengua de signos es una lengua que no se va a fomentar fuera del hogar. Simplemente se va a desarrollar, y por suerte, en el caso de que uno o ambos padres sean personas sordas usuarios de la lengua de signos y quieran además transmitir esa lengua a su hijo o a su hija.
Las lenguas de signos en España son lenguas minorizadas y eso afecta también a la transmisión de esa lengua a los hijos de padres sordos por diferentes pues, miedos o ideas por parte de los propios padres sordos, ¿no? Los objetivos que nos planteamos para este estudio son tres, básicamente. Y en primer lugar, lo que queremos es conocer la experiencia educativa y también los procesos internos, es decir, las motivaciones, las expectativas, las necesidades, las emociones, las opiniones de los CODA que estudian su lengua de herencia asignada en España. El segundo de los objetivos es conocer las prácticas, las representaciones y consideraciones que tienen los profesores y profesoras que intervienen en cursos de lengua de signos en los que participan estudiantes CODA. Y por último, identificar posibles implicaciones en la construcción de una situación formativa apropiada para este colectivo, para los CODA. El método de investigación que hemos diseñado es, pues hemos seleccionado una muestra mediante un método no probabilístico y a través de un estudio de tipo fenomenológico, basado en la teoría fundamentada, y para ello lo que hicimos fue recopilar y posteriormente analizar las observaciones efectuadas en dos grupos focales. Por un lado, 5 estudiantes CODA que han experimentado aprendizaje formal de la lengua, de su lengua de herencia asignada, y por otro lado otro grupo focal de 5 profesores de lengua de signos española que enseñan a grupos de estudiantes en los que participan personas CODA. Los participantes fueron reclutados por ser estudiantes CODA y docentes de lengua de signos en diferentes centros formativos de España y se diseñó un material concreto para llevar a cabo estos grupos focales que consistió en una guía de preguntas para los participantes que facilitara la discusión. Estas preguntas eran preguntas generales, como otras más centradas en el tema de interés, con el fin de explorar todos los aspectos que nos interesaban, ¿no? Y bueno, el grupo focal de los estudiantes CODA se realizó en lengua oral castellana, mientras que en el caso de los docentes fue en lengua de signos española, porque esta era su primera lengua. Cada reunión fue de 1 hora y media de duración y finalmente lo que se hizo fue transcribir las grabaciones para posteriormente analizarlas, extrayendo una serie de resultados que mi compañera Stephanie Papin presenta a continuación. Bien, los resultados se presentan alrededor de los diferentes temas que se han construido a partir del análisis de los datos. El primer tema son las motivaciones y expectativas del alumnado CODA en formación de lengua de signos. El segundo es el impacto de la formación en los estudiantes y las estudiantes CODA. El tercer tema es las necesidades pedagógicas que tienen. Y el cuarto tema es la divergencia de las lenguas de signos percibidas por los docentes, que implica la invalidación de su variedad por parte de los docentes y también implica actitudes que son percibidas por los docentes como nocivas, como negativas. Y al final y al cabo, pues la invisibilización del alumnado CODA en el aula por querer corresponder, o sea, por querer que el alumnado sea más homogéneo. Bien, este primer tema de motivaciones y expectativas del alumnado CODA en formación, pues eran muy diversos, ¿no? Podía ser ganar en seguridad y legitimarse como signante, querer ser intérprete en un futuro, provenía de un interés en la comunidad sorda, también un pragmatismo en ganar puntos fácilmente, disfrutar, una búsqueda personal de identidad, entender el funcionamiento de la lengua que habían adquirido de forma natural y no tenían la distancia sobre su expresión y situarse en la cultura sorda. El impacto de la formación en el alumnado CODA pues, ha reforzado el proceso de identificación a la lengua y la cultura de su familia. También
tenían ventaja por su adquisición natural, pero también se podían aburrir, sobre todo en los cursos principiantes, y tenían necesidades diferentes al resto del alumnado. Por tanto, tenían por un lado necesidades propias, pero también querían ser tratados y evaluados como los demás, y no de manera más estricta o diferente por ser coda. Por tanto, pues es un impacto muy específico, ¿no? Las necesidades educativas del alumnado CODA se relacionan con su expresión, que es más orgánica, más espontánea, y pues que necesita de una confianza para poder expresarse, puesto que, pues, que tienen un vínculo afectivo, ¿no?, a la lengua y la cultura de su familia, y también una necesidad que el equipo educativo acoge y valore la variación familiar de las personas CODA, ¿no? Porque también pueden querer compartir su experiencia personal y porque quieren inscribirse en la comunidad etnolingüística de los que son parte en un principio, pero que quieren reforzar, ¿no?, esa participación. Por tanto, pues necesitan de un acompañamiento en este proceso por parte de los docentes y también en el proceso de autocrítico que requiere el aprendizaje formal, porque las personas CODA no tenían una adquisición formal hasta el momento y no es fácil para ellos, pues, corregirse y darse cuenta de sus lagunas y de sus variaciones. Por eso los docentes perciben las personas CODA de manera superficial, con las actitudes que se relacionan con la altivez, la prepotència o la actitud desafiante, pero en realidad esas actitudes son la otra cara de un sentimiento de inferioridad, de frustración o de vulnerabilidad por la inseguridad lingüística que pueden sentir las personas CODA en clase, ¿no? Por la presión de querer corresponder al mito bilingüe, ¿no?, que debería de ser ya bilingüe, y por eso es importante que los docentes, pues, se den cuenta, ¿no?, de que esas actitudes responden a una globalidad del alumnado CODA, ¿no?, en clase. En conclusiones, pues esas percepciones son influidas por el mito bilingüe, ¿no?, que hace ver que deberían de conocer las dos lenguas al mismo nivel y de forma perfecta, y que no deberían de tener estructuras divergentes, cuando en realidad, ¿no?, las personas CODA, pues como otros hablantes de herencia, tienen un espectro muy grande de competencias, pero también tienen competencias comunicativas, sociales, interculturales que necesitan ser reconocidas. Por tanto, si no lo son, se verá un desarrollo imperfecto o pobre y se interpretarán esas actitudes desde un punto de vista incompleto. Las recomendaciones para atención pedagógica a las personas CODA serían, pues, aplicar un enfoque holístico, ¿no?, para el desarrollo de un repertorio lingüístico, no solamente de las destrezas lingüísticas, sino también comunicativas e interculturales, diferenciar la enseñanza de una lengua segunda de una lengua de herencia, evaluar positivamente la variación del signante de herencia, proporcionar un espacio seguro para el aprendizaje lingüístico y para la construcción personal de la persona CODA. Muchas gracias por su escucha.